Buen día, nosotros somos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Vamos a exponer acerca del control y adquisición de datos SCADA. Somos el equipo 7. Está constituido por Omar Chacón, Samuel Barriga, Maximiliano de León, Raúl Ramos y su servidor Oteo Rocha. Buenos días, mi nombre es Arturo. Les voy a dar la introducción al tema. Los sistemas SCADA son cruciales para las empresas industriales, ya que ayudan a mantener la eficiencia, procesar los datos para tomar decisiones más inteligentes y comunicar los problemas del sistema para ayudar a reducir el tiempo de inactividad. SCADA, estos acrónimos vienen de la supervisión, control y adquisición de datos. Supervisión, control y adquisición de datos. Esto nos hace referencia a un software para los ordenadores que permita controlar y supervisar los procesos industriales. Esto nos facilitará la retroalimentación en tiempo, ya que nos reducirá nos dará tiempos reales con dispositivos de campo que son sensores y actuadores. Además de esto, controla el proceso automáticamente. Esto nos dará un gran beneficio, ya que nos provee toda la información que se genera en el proceso productivo, tales como supervisión, control, calidad, control de producción, almacenamiento de datos, entre otras cosas. Y por último, nos permitirá su gestión e intervención. Bueno, buenas tardes, yo soy Samuel y la realimentación o feedback es una organización o proceso de compartir observaciones, preocupaciones, sugerencias con la intención de recabar informaciones a nivel individual o colectivo para mejorar o modificar diversos aspectos de las funciones de una empresa o organización. La retroalimentación tiene que ser bidireccional, de modo que la mejora continua sea posible de manera de escalafón jerárquico, de arriba a abajo y de abajo hacia arriba, para poder llegar a un bien común. Después siguen los lazos abiertos y lazos cerrados. Los lazos cerrados funcionan de tal manera que hacen que la salida vuelva al principio para que se analice la diferencia con valor de referencia, y una segunda opción, que la salida se vaya ajustando así hasta que el error sea 0 o por debajo del umbral previamente definido. Sí. Los lazos abiertos no se comparan a la variable controlada de una entrada de referencia. Cada ajuste de entrada determina una posición de un funcionamiento fijo en los elementos de control. Es así que la retroalimentación es un mecanismo o un proceso cuya señal se mueve dentro de un sistema, y esto hace que vuelva al principio. Este esquema es un ejemplo de la aplicación del sistema SCADA en áreas industriales. Estas áreas pueden ser monitorizar procesos químicos, físicos o de transporte en sistemas de suministro de agua. También la gestión de la producción, que facilita la programación de la fabricación. El mantenimiento, que proporciona magnitudes de interés para evaluar y determinar modos de fallo. El control de calidad, que proporciona de manera automatizada los datos necesarios para calcular índices. La administración, actualmente pueden enlazarse estos datos de la SCADA con un servidor ERP
que en sus siglas en inglés significa Enterprise Resource Planning, o en español, Sistema de Planificación de Recursos Empresariales. Y también está el tratamiento histórico de información. Bueno, dentro del SCADA se encuentran ciertas definiciones del sistema. Algunas de ellas es, por ejemplo, la supervisión, que en el SCADA es el acto de observar el trabajo y tareas de otro, puede ser un individuo o una máquina, y puede que no conozcan el tema en profundidad, pero la supervisión no significa el control sobre el otro, sino guiarlo a un contexto de trabajo. Automática o automatización es otra de las definiciones que tenemos que analizar, que es la ciencia tecnológica que busca la incorporación de elementos de ejecución autónoma o que emulan el comportamiento humano o incluso superior. Las principales familias de la automatización pues son los robots, los controles de movimiento, adquisición de datos y visión artificial, etc. Algo que se va a analizar también mucho en los datos SCADA es el PLC, que sus siglas en inglés es Programmable Logic Controller, y en español traducido significa controlador lógico programable. También está el PAC, que es el Programmable Automation Controller, y en español controlador de automatización programable. Bueno, el sistema SCADA es un sistema que incluye un hardware de señal de entrada y salida. Tiene también controladores, una interfaz hombre-máquina, redes, comunicaciones, base de datos y software. El término SCADA en sí usualmente se refiere a un sistema central que supervisa y controla un sitio completo o una parte de un sitio que nos interesa controlar, ya sea el control sobre máquinas, sobre depósitos, bombas, o finalmente también un sistema que se extiende sobre una gran distancia, que serían en kilómetros, millas, etc. El sistema SCADA también puede mostrar gráficos históricos, tendencias, tablas con alarmas y eventos, entre otras funciones. Puede y debe estar sujeto a permisos y accesos de los usuarios y desarrolladores de acuerdo a su nivel jerárquico en la organización y la función que cumple dentro de esta. Necesidades de la supervisión de procesos, encontramos las limitaciones de la visualización de los sistemas de adquisición y control, el control de software y recoger, almacenar y visualizar la información. Una interfaz hombre-máquina, más bien dicho HMI, Human Machine Interface, es el aparato que presenta los datos a un operador humano, el cual a través de este controla el proceso. Además, los sistemas HMI podemos pensarlos como una ventana de un proceso, ya que esta ventana puede estar en dispositivos especiales como paneles o operadores o en un ordenador. Los sistemas HMI en ordenadores se les conoce también como software o aplicaciones HMI o de monitoración y control de supervisiones. La industria HMI nace esencialmente de la necesidad de estandarizar los sistemas remotos, tales como PLC y otros mecanismos de control. Aunque un PLC realiza automáticamente un control preprogramado sobre un proceso. Históricamente, los PLC no tienen una manera estándar de presentar la información en operadores. La obtención de los datos por el sistema SCADA por parte de la PLC o desde otro controlador se realiza por medio de algún tipo de red. Posteriormente, esta información es combinada y formateada. Los tres componentes del sistema SCADA son múltiples unidades de terminal remota, también conocidos como UTR o RTU, o estaciones externas. El siguiente es la estación maestra, el computador con HMI, estructura de comunicaciones la tercera.
RTU. El RTU se conecta al equipo físicamente y lee los datos del estado, como los estados abiertos y cerrados desde una válvula o interruptor. Lee las medidas como presión de flujo, voltaje o corriente. Los RTU pueden leer el estado de los datos digitales o medidas de datos analógicos y envía comandos digitales de salida o puntos de ajuste analógicos. Una de las partes más importantes de la implementación de la SCADA son las alarmas. Las alarmas se pueden crear en cada paso que los requerimientos lo necesiten. Un ejemplo de una alarma es la luz de tanque de combustible vacío del automóvil. El operador de la SCADA pone atención a la parte del sistema que lo requiera por la alarma. Pueden enviarse por correo electrónico, por mensaje de texto, con la activación de la alarma, alertando al administrador e incluso al operador de la SCADA. La estación maestra se refiere a los servidores y al software que va a ser el responsable de comunicarse con el equipo del campo, ya sea un PLC o un RTU. En esto se encuentra el software HMI corriendo por las estaciones de trabajo, en el cuarto de control o a cualquier otro lado. En un sistema a escala pequeño, la estación maestra puede estar en un solo computador y a gran escala puede estar en muchos servidores. El sistema a escala usualmente presenta la información al personal operativo de manera gráfica en forma de un diagrama de representación. Esto significa que el operador puede ver un esquema que representa la planta que está siendo controlada. Los diagramas de representación pueden consistir en gráficos de líneas y símbolos esquemáticos para representar los elementos del proceso o pueden consistir en fotografías digitales de los equipos. Los bloques de software de una SCADA o módulos permiten actividades de adquisición, supervisión y control. Las características son las siguientes. La configuración permite determinar el entorno del trabajo del SCADA, adaptándolo a la aplicación particular que se desea desarrollar. La siguiente es la interfaz gráfica del operador. Proporciona al operador las funciones de control y supervisión de la planta. Siguiente es módulo de procesos. Ejecuta las acciones de mando programadas a partir de los valores actuales de las variables leídas. Gestión y archivos de datos. Almacenamiento y procesado ordenado de datos, de forma que otras aplicaciones o dispositivos puedan tener acceso a ellos. Comunicación. Transferencia de información entre la planta y la arquitectura del hardware que soporta el SCADA. El paquete HMI para el sistema SCADA incluye un programa de dibujo con los cuales los operadores de mantenimiento pueden cambiar la apariencia de la interfaz. Y hoy en día todos los grandes sistemas son usados en los servidores de la estancia maestra, así como la estancia del trabajo HMI. Hoy en día, en vez de confiar en la intervención de un operador o en la automatización de estaciones maestras, los RTU pueden ser requeridos simplemente para operar ellos mismos, ya que realizan su propio control por todos los temas de seguridad. El software de estación maestra requiere hacer análisis, ya que presenta datos históricos y análisis asociados con los requerimientos de la industria en particular. Los requerimientos de seguridad de aplicación en el sistema, como un todo, incluso el software de la estación maestra, debe implementar los estándares más fuertes de seguridad en ciertos mercados, porque para algunas instalaciones los costos de software que tengan fallas en sistemas de control pueden ser extremadamente altos, tanto monetariamente como humanamente, y que puede ir a un trabajador. Por lo tanto,
El hardware del sistema SCADA debe tener generalmente suficientemente robusto para resistir temperaturas extremas, tales como humedad, vibración, voltajes. Ya con esto aumentará la fiabilidad mediante hardware redundante y varios canales de comunicación. Infraestructura y métodos de comunicación. Los sistemas SCADA tienen tradicionalmente una combinación de radios y señales directas, seriales o conexiones de módem para conocer los requerimientos de comunicaciones. Incluso Ethernet ya sea para que la instalación de SCADA sea perfectamente aprovechada, debe cumplir objetivos. Primero, sistemas de arquitectura abierta capaces de dar algunas necesidades de la empresa. Sería que deben de comunicar con el equipo de planta y el resto de locales y de gestión. Y el último es que deben ser programadas sencillas de instalar, sin excesivas hardware. También tienen que ser utilización fácil. Los métodos de conexión entre sistemas pueden incluso que sean a través de comunicaciones o redes wireless. Por ejemplo, si queremos enviar una señal a un PDA o un teléfono móvil y así no tener que emplear cables. Y por último, las aplicaciones SCADA. Para desarrollar un sistema SCADA es necesario un IDE en el cual diseñar, entre otras cosas. Estas aplicaciones o IDE tienen que tener ciertos factores como el aspecto que va a tener el SCADA, las funciones y eventos que debe ejecutar cuando se interactúa con su interfaz HMI y las operaciones y cálculos que debe realizar con los datos adquiridos. También funciona con los controladores lógicos establecidos por National Instrument Sales como LabVIEW y Multisim Proteus, entre otros. E incluso se establece conexión con microcontroladores como el Arduino, haciendo SCADA una herramienta bastante útil para los sistemas de control automatizado. Algunas de esas aplicaciones son, por ejemplo, el PV Browser, Simple Process Visualization. Otra es la Free SCADA, Application Open Source para proyectos de SCADA. Y también tenemos otro ejemplo que es el LinkDOI, Professional Free GPL SCADA System Centralogic. Y con esto finalizamos esta presentación. Esperamos que haya quedado claro y que todos hayan entendido. Gracias.